Muy buenos días, mis estudiantes. Entonces, ¿cuál será la enfermedad más frecuente relacionada con el embarazo? Relacionado a una patología asociada con el embarazo, pues definitivamente es la infección urinaria, una de las patologías más comunes y que también puede causar ciertas complicaciones en la mujer embarazada. ¿Por qué es importante realizar nuestro tema, nuestro seminario? ¿No? Porque 5 a 10% de las embarazadas en algún momento del embarazo van a tenerlo, ¿no? 10% de las internaciones de pacientes embarazadas es porque tienen una infección del tracto urinario y porque muchas de estas pacientes pueden tener complicaciones con el embarazo asociadas a una infección urinaria, especialmente lo que es la pielonefritis, el bajo peso al nacer y algo muy peligroso para nosotros que es la presencia de parto prematuro. Entonces, ¿cómo nosotros definimos una infección del tracto urinario? ¿No? Es la presencia de bacterias en el tracto urinario que pueden producir alteraciones morfológicas o funcionales. ¿Cómo nosotros lo podemos diagnosticar? Si tenemos una muestra recogida por micción espontánea, más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Si podemos tomar una muestra por sondaje vesical, más de 1.000 unidades formadoras de colonias. Y si es que pudiéramos tomar una orina por pulsión suprapúbica, no importa la cantidad de unidades formadoras de colonia, se considera una infección del tracto urinario, ¿no? Generalmente, muchas de estas pacientes pueden tener infecciones sintomáticas, ¿no? Más frecuentemente que la población que no está embarazada, ¿no? Justamente porque existen modificaciones y alteraciones relacionadas con la gestación, que son las que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el tracto genital durante el embarazo? Existe un cierto grado de dilatación de la pelvis renal. Existe una dilatación bilateral que suele ser más en el lado derecho, ¿no? Por la posición del útero muchas veces, ¿no? Puede haber cierto grado de dilatación pélvica lisial, ¿no? Luego también existe esto porque existe una dextrorotación habitual del útero a partir de la segunda mitad del embarazo. También puede haber un aumento del tamaño del útero, lo cual va a producir una compresión vesical y todo esto va a favorecer la aparición de residuo postmiccional. ¿Ya? También desde el inicio del embarazo va pasando todos estos cambios de la dilatación de la pelvis renal, etcétera, justamente por la hormona que va elevándose, que es la progesterona. La progesterona enlentece el peristaltismo intestinal del músculo liso. No, peristaltismo del intestino y del músculo liso que está formando los uréteres también, ¿no? Y después del parto estas modificaciones van a volver a su normalidad rápidamente, generalmente hasta la semana, hasta el mes, y algunas pacientes hasta los 2 meses van a regresar sus modificaciones gravídicas a la normalidad, ¿no? Justamente esta hormona que les decía disminuye el tono y la contractilidad de todo lo que es el músculo liso, ¿no? Va a reducir el peristaltismo y hasta el séptimo y octavo mes incluso puede haber una atonía de la musculatura lisa relacionada con lo que son los uréteres y la vejiga. Por lo tanto, va a haber un estancamiento de la orina y puede haber incluso un reflujo vesicoureteral, ¿no? Esta es una imagen que podemos ver del uréter, donde existe una hiperemia a nivel del trígono vesical en su extensión del uréter también, lo cual también puede favorecer una adherencia de los gérmenes, ¿no? Esta progesterona también puede disminuir el tono del esfínter y producir también un reflejo ureterovesical, ¿no? También existen otros factores. La longitud renal puede ir aumentando hasta en 1 centímetro. Hay cambios en la posición de la vejiga que por la compresión del útero y a veces por la presencia de la cabeza, etcétera, la vejiga puede volverse más abdominal que pélvica. Existe un aumento del volumen circulante que va a implicar un incremento del volumen del filtrado glomerular. La alcalinización del pH de la orina también, que hace que aumente la concentración de azúcares y aminoácidos, lo cual favorece la colonización bacteriana.
¿no? Una disminución de la capacidad de la reabsorción tubular que va a causar glucosuria, y todos estos factores van a producir mayor cantidad de gérmenes en la orina o más facilidad de que estos se repliquen en la vejiga o en las vías urinarias, ¿no? Entonces, ¿qué otros factores de riesgo podemos encontrar en estas pacientes? ¿No? Un primer factor de riesgo es el antecedentes de infecciones urinarias previos a la gestación, ¿no? Pacientes que ya hayan tenido antecedentes de tener varias infecciones urinarias, pues tienen más riesgo de tener infecciones urinarias cuando estén embarazadas, ¿no? Muchas pacientes, dice que hasta el 25-38% de las pacientes con bacteriuria asintomática, es decir, que tienen bacterias en la orina aunque no den síntomas, han tenido antecedentes de haber tenido infecciones del tracto urinario previamente con síntomas, ¿no? Otro factor de riesgo es pacientes multíparas, ¿no? Una mala condición socioeconómica, la incidencia de drepanocitemia, ¿no? Que es más que existe esto en la raza negra, no tanto en nuestro medio, la diabetes gestacional y la diabetes pregestacional, pacientes con trasplante renal o con alguna patología renal, o pacientes con lesiones de la médula que puedan dar consecuencia una vejiga neurogénica, por ejemplo. Entonces, como concepto decimos que la infección del tracto urinario en el embarazo es la complicación médica más frecuente durante la gestación, que tiene una repercusión importante, tanto como para la madre como para la evolución del embarazo, ¿no? Justamente todo esto nos va a producir una éstasis urinaria, como en resumen de las dos diapositivas anteriores. En los riñones aumenta la longitud renal y aumenta la filtración glomerular. En el sistema colector disminuye el peristaltismo. En los uréteres disminuye el peristaltismo y a veces existe obstrucción mecánica por el útero, ¿no? Y en la vejiga, desplazamiento abdominal hacia arriba y hacia adelante y relajación del músculo liso. Esta diapositiva es muy importante porque nos da un resumen de los cambios que producen en el embarazo, que van a producirnos una éstasis urinaria y que como consecuencia nos dan más posibilidades de tener una infección del tracto urinario en el embarazo, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de la definición, ¿no? Es la proliferación de bacterias en el tracto urinario, ¿no? Sea inferior o sea superior. Algunos otros detalles más de la patogenia en general, ya no tanto como en el embarazo, que la uretra femenina ustedes saben ya, que es mucho más corta que la uretra masculina. Por eso en general las mujeres, no solo por el hecho de estar embarazadas, pues tienen más riesgo de tener una infección del tracto urinario, ¿no? La uretra tiene mucha cercanía con el canal vaginal y con el ano, lo cual favorece la contaminación. Puede haber una colonización del introito, de la piel periuretral y uretra distal por microorganismos, ¿no? Y además existen algunos factores de patogenicidad en diferentes cepas que nos dan mayores factores de adherencia también y que hacen más fácil una infección urinaria. ¿Cuáles son los gérmenes habitualmente relacionados con las infecciones del tracto urinario? La Escherichia coli, según algunas series, es responsable del 80 o incluso el 90% de las infecciones del tracto urinario, seguidas por las demás bacterias, Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas y algunos tipos de Streptococcus o Estafilococos. Pero entre estas tres estamos muy cerca a la mayoría de las infecciones del tracto urinario, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar nosotros la fisiopatología de las infecciones urinarias? ¿No? Existe una exposición a endotoxinas bacterianas, algunos lipopolisacáridos. Esto va a producir una activación de las células o leucocitos justamente por estas endotoxinas, ¿no? Y va a haber secreción de citocinas o quimiosinas que van a activar cascadas que conducen al trabajo de parto. ¿Cuáles principalmente? Uno que es la cascada de la inflamación, donde existe aumento de la síntesis de proteasa que puede producir una maduración del cuello uterino o una ruptura prematura de membranas, que ambos pueden terminar en un trabajo de parto. También las prostaglandinas que se elevan a consecuencia de un proceso infeccioso inflamatorio pueden aumentar la maduración del cuello uterino y producirnos un trabajo de parto. Estas prostaglandinas pueden también activar la presencia de los estrógenos, que también producen activación miometrial y producen un trabajo de parto,
Todo esto en las cascadas maternas, ¿no? Dentro de los efectos maternos que puede tener una infección en general, ni siquiera siempre una infección urinaria, sino un proceso infeccioso general. También puede haber una activación prematura de la cascada endocrina, ¿no? Hipotálamo hipófisis fetal, ¿no? Lo cual puede producir un aumento del cortisol, ¿no? Un aumento de la CRH placentaria, puede producir una activación miometrial y también producirnos un trabajo de parto prematuro. Entonces, dentro de lo que es la infección del tracto urinario en el embarazo, tenemos infecciones del tracto urinario bajo, infecciones del tracto urinario alto, ¿no? Dentro de las infecciones urinarias bajas podemos tener la bacteriuria asintomática y la cistitis, ¿no? Y de las infecciones urinarias altas, las pielonefritis principalmente. ¿Cómo definimos nosotros lo que es una bacteriuria asintomática? No la definimos como una presencia de orina en bacterias en multiplicación activa, pero con ausencia de sintomatología. Podemos decir que muchas de estas bacteriurias asintomáticas pueden evolucionar a problemas sintomáticos, inclusive pielonefritis aguda, inclusive en un 20 a 40%. Un 60-70% de los casos de pielonefritis pueden haber sido precedidos por una bacteriuria asintomática, ¿no? Y el tratamiento correcto de esta bacteriuria va a disminuir en un 80% la evolución a la pielonefritis. En síntesis, es muy importante detectar una bacteriuria asintomática, ¿no? Porque si nosotros la detectamos a tiempo, podemos disminuir la presencia de complicaciones en esta mujer embarazada. ¿Cómo podemos nosotros hacer el diagnóstico de una bacteriuria asintomática? ¿No? Podemos hacerlo, como habíamos dicho, con un urocultivo positivo que tenga más de 100.000 unidades formadoras de colonias de un solo germen, ¿no? Aunque no tenga signos clínicos de infección ni tampoco tenga leucocitos en la orina. Muchos pacientes que pueden ni siquiera tener un examen general de orina alterado, pero en el urocultivo podemos tener el crecimiento de un germen, ¿no? Podemos diagnosticarlo también contando entre 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colonias o cultivos polimicrobianos, ¿no? Que pueden haber más de un crecimiento de una bacteria y en este caso es ideal repetir el urocultivo, ¿no? O algunas veces podemos hacer un estudio microscópico o con tiras reactivas, pero la mayoría de estas pacientes van a tener leucocituria, no van a tener leucocituria, pero lo ideal es hacer siempre un urocultivo, que nos va a dar más sensibilidad que siempre un estudio microscópico normal, o sea, un examen general de orina. Lo que habíamos dicho hace un momento, no pueden haber urocultivos positivos, pero sin leucocituria, o sea, un examen general de orina normal. Por lo tanto, ya tenemos otra conclusión en esta diapositiva, que idealmente hacer urocultivos en las pacientes y no solamente asegurarnos con un examen general de orina de que la paciente no tiene una bacteriuria asintomática, ¿no? Entonces, ¿qué fármacos nosotros podemos utilizar en el embarazo cuando ya tenemos una paciente con una infección urinaria? Es muy importante tener esta diapositiva porque esta diapositiva nos indica las categorías del tipo de fármacos que podemos tener en el embarazo, ¿no? Existe la categoría de la FDA, donde divide el tipo de fármacos utilizados en el embarazo en 5 categorías, ¿ya? La categoría A, que son fármacos que no tienen riesgo para el feto humano o tienen posibilidad remota de daño fetal, ¿no? Dentro de estos fármacos podemos tener ejemplos como por ejemplo la levotiroxina, que son medicamentos que están dentro de la clase A, ¿no? Dentro del grupo B son medicamentos donde ningún estudio controlado muestra un riesgo para el ser humano, pero los estudios en animales sugieren potencial toxicidad, pero son medicamentos que pese a eso se pueden utilizar porque no se ha comprobado riesgo en seres humanos, ¿no? Y dentro de esto tenemos los beta-lactámicos, con inhibidores de beta-lactamasas también, cefalosporinas, aztreonam, clindamicina, citromicina, metronidazol, nitrofurantoína y sulfaminas. Entonces son medicamentos que son más seguros de utilizar durante el embarazo, ¿no?
Dentro de la categoría C tenemos pacientes con toxicidad demostrada para fetos de animales, ¿no? Riesgo humano sin definir, ¿no? Aquí tenemos cloranfenicol, fluoroquinolonas, claritromicina, trimetropina, vancomicina, genta, trimetropina, sulfamethoxazol, ¿no? Y la categoría tipo D, donde tenemos un riesgo humano presente, aunque los beneficios compensan los riesgos. Esto solamente en casos donde realmente pongas en una balanza y los beneficios del uso del medicamento sean mayores que los riesgos. Tetraciclinas, aminoglucósidos, etc., ¿no? Y la categoría de tipo X, donde tenemos medicamentos con riesgo fetal humano presente sin que los beneficios lo compensen, completamente contraindicados en el embarazo, ¿no? Aquí tenemos varios tipos de medicamentos que se utilizan en psiquiatría principalmente, ¿no? El dietiletilvestrol, que es un medicamento completamente confirmado que causa problemas en los fetos. Son medicamentos que por nada del mundo se deberían utilizar, ni siquiera aunque los beneficios compensen los riesgos, ¿no? Entonces, en base a este cuadrito que tenemos, nosotros tenemos que decidir el medicamento que tenemos que utilizar. Pues sí necesitamos nosotros realizar un tratamiento antibiótico, ¿no? Dependiendo el grado de afectación de la paciente o hasta dónde está afectada la infección urinaria, nosotros podemos hacer en algunos casos un tratamiento ambulatorio, ¿no? De preferencia según el antibiograma, ¿no? Podemos aumentar la ingesta hídrica y también aumentar la frecuencia de la micción para que la paciente vaya limpiando la cantidad de bacterias que tiene en la vejiga, ¿no? Podemos hacer la acidificación de la orina con vitamina C también. Bueno, los últimos estudios no lo sugieren tanto, pero en las pacientes embarazadas podemos utilizarlo, ¿no? Un gramito al día, ¿no? Algunas veces, si tenemos una bacteriuria asintomática, podemos utilizar la nitrofurantoína de 100 miligramos 3 a 4 veces al día por 7 a 10 días. Podemos utilizar la cefradina, como podrán ver, son casi todos medicamentos del grupo B, ¿no? 500 miligramos 4 veces al día de 7 a 10 días son medicamentos que tenemos en nuestro medio. La cefalexina, 500 miligramos 4 veces al día por 7 a 10 días. Ampicilina, 4 veces al día por 7 a 10 días, ¿no? El sulfamethoxazol trimetropin, que generalmente no utilizamos en el embarazo, pero sí podemos utilizarlo después. En este cuadrito podemos aumentar el medicamento de la cefixima, que es un medicamento que es ampliamente utilizado ahora en la cefalosporina de tercera generación, que es más fácil de utilizar porque se utiliza de 400 miligramos una sola vez al día, igualmente de 7 a 10 días, ¿no? Que también podemos utilizarlo para las pacientes con bacteriuria, ¿no? Ahora, si nuestra paciente ya tiene una infección sintomática, ¿no? Como por ejemplo la cistitis, que es una infección que afecta la piel de la mucosa y la vejiga, ¿no? Es una infección que no siempre empieza con una bacteriuria sintomática, a veces es primaria, directamente aparece con sintomatología, ¿no? Porque es generalmente la prima infección, aparecen los gérmenes y algunas pacientes pueden tener bacteriuria sintomática y otras ser directamente una cistitis, ¿no? Es muy frecuente, de 1 a 2% de los embarazos pueden tenerlo, ¿no? Una cistitis aislada no se ha comprobado relación completa con parto pretérmino y retardo del crecimiento, pero cuando la cistitis se complica o después mantiene una bacteriuria sintomática que no se ha tratado bien, sí puede tener relación con el parto prematuro o con la restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Hasta un tercio de estas pacientes pueden tener urocultivo positivo, algunas no lo tienen, ¿no? Y 95% de estas pacientes limitan su patología simplemente a la vejiga, ¿no? ¿Qué clínica tenemos en las pacientes con cistitis, ¿no? Tenemos unos gérmenes, puede ser una Escherichia coli, que por la parte externa de forma ascendente ha subido la uretra y ha producido una leve uretritis probablemente y se alberga en la vejiga y va produciendo una cistitis, ¿no? La cistitis es una patología que tiene una sintomatología florida muchas veces. No son pacientes que pueden tener una febrícula, una fiebre leve que no sobrepasa los 38 grados, pacientes que tienen urgencia miccional, pacientes con poliaquiuria y disuria muy intensas, dolor suprapúbico, pacientes con hematuria, ¿no? A veces que puede ser microscópica o macroscópica, las orinas pueden ser turbias o fétidas, aumento de la sensibilidad a nivel
de la suprapubis, y las pacientes, como les digo, con sintomatología muy fuerte, ¿no? Generalmente vienen a la emergencia porque la sintomatología es muy fuerte de estas pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando tenemos una paciente con una cistitis? Pedirle un examen rápido, puede ser un examen de sedimento urinario, donde podemos encontrar una piuria, hematuria, leucocituria, ¿no? Que puede deber de 10 a 50 leucocitos por campo o más de 50 leucocitos por campo, que donde ya es muy más grave. Pueden haber nitritos positivos, un pH neutro, un pH alcalino. Y si hacemos un urocultivo, puede también aparecernos un crecimiento bacteriano. No siempre, como les digo, hay pacientes que tienen una sintomatología de cistitis, un examen general de orina muy compatible con cistitis, pero el cultivo no te sale negativo a veces, ¿no? Pero cuando te sale es igual, ¿no? Más de 100.000 unidades formadores de colonia de un germen, o algunas veces, como les digo, no les sale positivo. Estamos hablando de un síndrome uretral muy agudo o una cistitis muy aguda que a veces no deja que crezca el sedimento bacteriano. Entonces, ¿qué tratamiento podemos hacer? Podemos, lo ideal es hacer un tratamiento según cultivo, por supuesto, pero si no tenemos todavía, podemos utilizar la amoxicilina más ácido clavulánico, podemos utilizar la cefuroxima, la cefalexina que también habíamos visto, ¿no? 200 miligramos cada 12 horas por 7 días, la cefixima que les decía, podemos utilizar de 400 miligramos cada día por 7 días. Si las pacientes tuvieran alergia a los betalactámicos, podemos utilizar la fosfomicina en dosis única, que sí tenemos en nuestro medio, ¿no? Viene en sobres generalmente por vía oral, una sola dosis, o la nitrofurantoína, que en nuestro medio tenemos de 100 miligramos, ¿no? Pues se puede utilizar cada 8 o cada 6 horas por vía oral durante 7 días, ¿no? Ahora, en general dice podemos evitar el tratamiento con una dosis única, ¿no? Pero la fosfomicina es la única que podemos utilizarlo como dosis única, ¿no? Que aparentemente tiene la misma eficacia que la terapia durante 7 días y pues es más cómodo, ¿no? Además es una sola dosis y te aseguras de que la paciente la complete esa dosis, ¿no? A diferencia de los otros medicamentos, que a veces puede que la paciente a los 2-3 días de tratamiento sienta una mejoría clara de la sintomatología y pues deje de consumirla, ¿no? Esa es la dificultad. Entonces, en ese caso la fosfomicina puede ser utilizada. No tenemos fosfomicina en los seguros, en el SUMI, ¿no? Pero sí tenemos de manera particular la fosfomicina y un laboratorio que sí lo trae. Una vez que la paciente ha completado su tratamiento, tendríamos que hacer siempre un urocultivo, ¿no? Por lo menos 5 a 7 días después de haber finalizado el tratamiento, deberíamos nosotros tener un urocultivo que nos verifique que la paciente se ha curado, ¿no? Hacer una vigilancia de recidivas. Generalmente se sugiere hacer un urocultivo cada mes hasta que termine el embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque un 25% de estas gestantes con cistitis pueden tener nuevamente otro episodio de infección del tracto urinario durante el embarazo. Por eso es que es muy importante hacer el seguimiento de estas pacientes que tienen cistitis en el embarazo, ¿no? Normalmente, cuando tú tienes una paciente que estás haciendo un control prenatal, es ideal hacer algunos cultivos para tratar de detectar tempranamente estas infecciones urinarias. Para eso tenemos este pequeño algoritmo que nos puede servir. Se sugiere empezar a hacer un urocultivo entre la semana 12 a la semana 16, ¿no? Claro que al principio del embarazo ya le has hecho un estudio completo, ¿no? De rutina que le hacemos en el primer control prenatal, que justamente ahí ya realizas un cultivo y un examen de orina, ¿no? Pero luego se sugiere repetir un urocultivo entre la semana 12 a la semana 16, ¿no? Si la paciente tiene un urocultivo negativo y no tiene riesgo, es decir, no ha tenido infecciones previas, no tiene alteraciones anatómicas del tracto urinario, no ha tenido partos prematuros previos, etcétera, podrías considerarla de bajo riesgo y no repetirle cultivos, sino hacerle parciales de orina el resto del embarazo. Pero si esta paciente, pese a tener un urocultivo negativo, tú consideras que tiene un riesgo elevado de infecciones del tracto urinario, es ahí cuando le haces un urocultivo cada mes, ¿no? Para justamente detectar a tiempo una patología. Si esta paciente te presenta un urocultivo positivo a la semana 12-16, puedes hacer el tratamiento según el antibiograma, ¿no? Realizar un urocultivo 5 o 7 días después y, como les decía, mantener con un urocultivo mensual hasta que termine el embarazo.
Si después del urocultivo, después de haber realizado tratamiento, el urocultivo te sale positivo, hay dos posibilidades, o que tenga una recidiva, ¿no? Hay que hacer tratamiento y urocultivo nuevamente, o que se haya reinfectado. Entonces, en ese caso hay que ver qué es lo que está pasando. Si la paciente está teniendo relaciones sexuales, algunas veces se puede hacer una profilaxis poscoital con nitrofurantoína, porque puede ser a veces la causa de que tengan infección, se reinfecten nuevamente, ¿no? O de excluir alguna anomalía urológica que tenga esa paciente o darle tratamiento también profiláctico hasta el parto. Como les decía, a veces algunas cefalosporinas, la escuela chilena, por ejemplo, utiliza el cefadroxilo como profiláctico de 500 miligramos cada día hasta que termine el embarazo. Nosotros utilizamos la nitrofurantoína a veces en infecciones recidivantes, que podemos utilizar las dosis bajas de 100 miligramos durante un mes o 2 meses o a veces hasta que termine el embarazo. Esto en pacientes que tengan justamente recidivas o más que todo reinfecciones del tracto urinario. ¿Ya? Ahora nos vamos a la última parte, que es la pielonefritis, que es cuando la infección urinaria ya ha subido por las vías urinarias, no ha sobrepasado la vejiga, ha pasado los uréteres y llegamos hasta la vejiga, ¿no? Donde produce una distensión de la pelvis renal, donde produce una inflamación de las cálices, puede producir una pequeña atrofia de la corteza y una reacción inflamatoria también a ese nivel. ¿Qué clínica tenemos en la pielonefritis? Podemos tener una anorexia, podemos tener náuseas, vómitos, una sintomatología más fuerte, ¿no? Una lumbalgia intensa muchas veces, ¿no? Muchas veces puede complicarse, ¿no? Con una fiebre alta, muy complicado, con signos de sepsis, inclusive en algunas pacientes, ¿no? Con signos de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? O pacientes que hayan tenido una sintomatología de cistitis. Muchas veces lo clásico es que hayan tenido una sintomatología de cistitis días previos, ¿no? Haya cedido y luego aparecen con clínica de pielonefritis porque los gérmenes han ascendido y han llegado hasta el riñón, ¿no? Cuando nosotros hagamos un examen físico de la pielonefritis, tenemos que verificar si la paciente no tiene signos de inicio de parto, que pueden confundirse también con la pielonefritis, o el paciente puede tener una pielonefritis y también tener signos de inicio del parto, ¿no? Puede haber dolor en las fosas ilíacas o en los puntos ureterales y muchas veces la puñopercusión suele ser positiva, ¿no? Entonces, en estas pacientes, aparte de hacerles simplemente un examen general de orina y esas cosas, tenemos que hacer un examen general ya, ver si la paciente no tiene una respuesta inflamatoria sistémica. Puede haber leucocitosis en el hemograma, a veces disminución del hematocrito, trombocitopenia. Puede haber un aumento transitorio de la ureacreatinina que generalmente se normaliza con el tratamiento. En el sedimento urinario ya podemos ver piocitos, hematuria, proteinuria también o cristales a veces, ¿no? El urocultivo nos puede salir positivo, podemos realizar una ecografía renal si la sintomatología es muy florida, algunas veces puede complicarse con un absceso renal, ¿no? Un hemocultivo si la sintomatología es muy fuerte o muy generalizada y hay que monitorizar la dinámica uterina en gestaciones que sean ya en el tercer trimestre, ¿no? Mayores a 24 a 26 semanas, ¿no? Tenemos que hacerle el diagnóstico diferencial con un cólico nefrítico, ¿no? Con una apendicitis aguda, que también puede parecerse, una colecistitis aguda, con una amenaza de parto pretérmino o con una corioamnionitis, que también pueden dar sintomatología parecida a una pielonefritis. Generalmente estas pacientes deben internarse. Hay que aumentar la ingesta hídrica o colocarles soluciones endovenosas, antitérmicos analgésicos, se puede utilizar vitamina C también. El antibiótico generalmente se utiliza por más tiempo, del inicio parenteral, luego después se pasa oral. Generalmente se sugiere mantener 48 horas después de que no exista sintomatología para pasarlo a vía oral, ¿no? O sea, mantenerla endovenoso, que la paciente ya disminuya su sintomatología, disminuya la fiebre, etcétera, y luego pasar la vía oral, ¿no? Después ya al inicio se puede hacer empírico, no es necesario esperar al urocultivo, sino empezamos tratamiento empírico y después recién lo modificamos según lo que salga en el urocultivo y en el antibiograma, ¿no?
Podemos utilizar también amoxicilina más ácido clavulánico, cefuroxima, o también podemos empezar ya con un antibiótico endovenoso, ¿no? La ceftriaxona o la cefotaxima, que son medicamentos que utilizamos nosotros por vía endovenosa. Astronam, la fosfomicina también se puede utilizar ya por vía endovenosa, o gentamicina también si en el caso hubiera algún tipo de alergia a los betalactámicos, ¿no? También puede existir, si la paciente ya tenemos riesgo de sepsis o de pielonefritis ya intrahospitalaria, como les decía, ya podemos utilizar todos los medicamentos endovenosos, astronam, ceftazidima, cefepime, cefotaxima, ceftriaxona, endovenosos. La fosfomicina de la misma forma, o la amicacina en el caso de de que no podamos contar con los otros medicamentos o tengamos una resistencia comprobada, ¿no? Entonces, nosotros empezamos, como les decía, el tratamiento antibacteriano de forma empírica. Soluciones de rehidratación endovenosa, monitoramos el balance de líquidos, monitoramos la oximetría de pulso, monitoramos la actividad uterina y actividad fetal, ¿no? Especialmente en embarazos más grandes. Si la paciente está sin sintomatología afebril por 48 horas, se puede, como les decía, pasar a vía oral y se puede dar el alta médica, ¿no? Completando los antibióticos a 10 a 14 días. Después de eso, nuevamente hacer el urocultivo para verificar la curación y se puede continuar con profilaxis antibacteriana por el resto del embarazo con el urocultivo mensual, como ya habíamos dicho antes, ¿no? Si es que la paciente, pese al tratamiento, sigue con deterioro clínico o sigue con picos de fiebre, incluso 72 horas después de haber iniciado la terapia antibacteriana, se puede hacer un ultrasonido de las vías urinarias para ver si no hay alguna litiasis o algún absceso, ¿no? Y si es que encontramos esto, pues hacemos el tratamiento según corresponda, ¿no? Generalmente podemos ya solicitar al nefrólogo o al urólogo que nos ayude a solucionar la litiasis, o y dependiendo si el absceso si puede ser manejado con antibióticos o necesita algún drenaje, ¿no? Ahora, si no tenemos nada de esto, podemos cambiar, rotar los antibióticos o esperar el urocultivo, ¿no? Y ver si realmente el antibiótico que estamos utilizando pues no es completamente adecuado y cambiamos de antibiótico, ¿no? O evaluar alguna otra fuente de infección. Tal vez el problema no es urinario y tenemos algún foco en otra parte del cuerpo que esté haciendo que nuestra paciente todavía deteriore su sintomatología, ¿no? ¿Qué complicaciones frecuentes podemos tener en las pacientes con infecciones del tracto urinario? Que él se complique y nos pase un proceso séptico generalizado. Podemos tener una pielonefritis enfisematosa, podemos tener la paciente con un absceso renal, podemos tener un shock séptico o podemos tener un síndrome de distrés respiratorio del adulto complicado por una sepsis. No son unas complicaciones que pueden ocurrir en una infección urinaria que no se haya tratado bien o que no haya respondido correctamente a los antibióticos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros la prevención de estas pacientes para evitar que tengan infecciones urinarias? De preferencia, diagnosticar y tratar la bacteriuria asintomática. Como les decía, ¿no? Diagnosticarla tempranamente y hacerle un tratamiento. Mejorar los hábitos de la paciente, mejorar la ingesta de líquidos, el aseo, si tiene relaciones sexuales, la correcta higiene, etcétera, posterior a eso. Y algunas veces podemos dar la nitrofurantoína o algún otro medicamento, como les decía, como profiláctico, ¿no? La nitrofurantoína es lo que más utilizamos nosotros en pacientes con infecciones recidivantes, etcétera, o con muchos factores de riesgo. Podemos utilizar la nitrofurantoína a dosis de 100 miligramos diarios durante un mes o más tiempo en estas pacientes que tienen más riesgo de tener infecciones del tracto urinario. Algunas consideraciones finales, como un resumen, ¿no? La infección del tracto urinario se ha relacionado mucho con el parto prematuro, o sea, tiene una relación directa con el parto prematuro o con el bajo peso al nacer, ¿no? La infección del tracto urinario en mujeres en general es más frecuente que en los varones, en general, ¿no? Pero más aún en las mujeres embarazadas. La Escherichia coli es el germen más frecuente, que lo debemos saber. Muchas veces está relacionado con la vaginosis bacteriana o vienen juntos, ¿no? Entonces hay que hacer el control y el tratamiento de ambas patologías, ¿no? Y como les decía, tiene una relación más o menos hasta el 27% de pacientes con infección del tracto urinario pueden tener una relación con el parto prematuro, ¿no?
El urocultivo es uno de los estudios más importantes que muchas veces puede darnos una positividad, aún así el examen general de orina nos salga negativo, ¿no? Un urocultivo persistente debe ser tratado y controlado hasta que nosotros tengamos un urocultivo negativo o buscar alguna otra causa de que tengas urocultivos persistentes, ¿no? Y algunas veces perdón, los urocultivos mixtos, como les decía, los urocultivos polimicrobianos deben volverse a repetir hasta que nosotros tengamos el resultado final y tengamos tengamos que hacer tratamiento o no a esa paciente. ¿Ya? Con eso habríamos completado nuestro tema, dándoles gracias por su atención y siempre recomendándoles que repasen estos temas que si se han puesto dentro del temario son porque tienen la mayor importancia en nuestro medio y más patología en las pacientes de nuestro medio. La infección del tracto urinario es un tema muy importante justamente por esta relación con la morbilidad materna y fetal, ¿no? Con las infecciones, con las pielonefritis y con los recién nacidos con bajo peso al nacer y nacidos pretérminos. Es por eso que tiene su importancia. Muchas gracias por su atención.